Bendiciones para todos, Dios me los bendiga grandemente. Estamos haciendo algo poco distinto que he hecho en el pasado y lo que estoy haciendo es, tengo varias historias. Bueno, apenas comenzamos con María y Marta, pero me gustaría hablar sobre David también y de lo que hablaremos hoy de los Gabaonitas, toda la historia y también de David y otras cosas, ¿ok? Y me gustaría sacar una prédica sobre el pasaje, ¿verdad? En el contexto del pasaje, ¿ok? Entonces aquí en Josué 9 dice, cuando oyeron estas cosas, todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano, los eteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jebuseos, se concertaron para pelear contra Josué e Israel. 3 dice, mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel, nosotros venimos de tierra muy lejana, que fue mentira, ¿no? Haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos, quizás habitáis en medio de nosotros, que fue la realidad, pero ellos querían decir que no, que nosotros somos de muy lejos. ¿Cómo pues pondremos, perdón, cómo pues, hablaban los heveos, cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué, nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo, ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron, tus siervos han venido de tierra muy lejana. Eso fue mentira. Por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Seón, rey de Esbón, y a Gog, rey de Basón, que estaban en Astarot. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron, tomad vuestras manos, tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos y decidles, nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan lo tomamos caliente de nuestras casas
para el camino el día que salimos para venir a vosotros. Y helo aquí, ahora ya seco y mohoso. Eso fue mentira. Estos cueros de vinos también los llenamos nuevos. Eso fue mentira también. Helos aquí ya rotos. También nuestros vestidos y nuestros zapatos estaban ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Eso fue mentira. O sea, es decir, antes de salir buscaron ya pan viejo. Se pusieron las sandalias más desgastadas. El cuero que usaban antes para ponerle vino ya estaba roto. Eso fue mentira. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. Y no consultaron a Jehová. O sea, es decir, fueron engañados no porque no hubo material de engaño, sino porque no consultaron a Jehová. Entonces, aquí, como con la historia de María y Marta, hay muchos puntos. Entonces, mi deseo para que no hablemos de lo mismo todos los días es de repente como ayer hablamos de María y Marta, el primer punto, el primer versículo. Me gustaría aquí solo hablar de un versículo y poco a poco la Biblia ya tiene los puntos muy importantes, ¿no? No me toca ser creativo, solo me toca meditar y sacar los puntos que ya la Biblia tiene y desarrollar esos puntos que son muy importantes. Entonces comenzaremos aquí, creo que es el versículo 3. Voy aquí arriba para ver, sí. En el versículo 3 dice, más los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de astucia. Y lo que me gustaría decir con este punto es que el enemigo estudia nuestras victorias. El diablo busca estrategias cuando él nos ve avanzando con el fin de detenernos. Y si no estamos conectados directamente al Espíritu Santo, los planes del enemigo van a vencer. Pero si estamos conectados con Dios, vamos siempre nosotros a vencer. Entonces, los moradores, cuando oyeron, cuando ellos vieron, cuando oyeron lo que Israel había hecho con Jericó y Ai, usaron de astucia. Es decir, el enemigo cuando nosotros avanzamos, allí es cuando el enemigo estudia nuestras victorias a ver cómo nos puede detener. Lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos en Job. Job era un hombre justo delante de Dios. Y Satanás vio que era el hombre más exitoso porque Dios lo había bendecido y estudió su victoria y comenzó a condenar o acusar a Job delante de Dios. A veces la gente tiene miedo porque dicen, bueno, ojalá que el diablo nunca haga eso conmigo, con Dios. Ya no, el diablo no puede, porque en Apocalipsis 12:9
no está hablando del futuro. Sabe que en el libro de Apocalipsis a veces habla hace mucho tiempo, a veces habla de las 7 iglesias en tiempo real, a veces habla del futuro, la gran tribulación y después del milenio y todo eso, ¿no? Aquí fue un instante cuando Jesús resucitó. Él llevó su sangre al altar en el cielo. Y después el diablo quiso llegar de nuevo como siempre había hecho con el fin de condenar o acusar a los hombres, pero ya no había lugar para esas acusaciones porque ya Dios no estaba haciendo caso de lo que él decía porque Cristo nos justificó por su propia sangre. Pero cuando uno es exitoso, el diablo comienza a planificar. O sea, cuando Daniel era exitoso, ¿tú crees que nada más fueron los maliciosos que quisieron acusarle delante del rey, inventando una ley nueva? No, eso fue como decir la estrategia que el diablo quiso implementar con el fin de oponerse en contra de Daniel y usó hombres para realizar eso. Cuando Dios decía del cielo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, enseguida el diablo comenzó a atacar a Jesús en el desierto 40 días y 40 noches. ¿Por qué? Porque el diablo se dio cuenta, ese es el Hijo de Dios. Tengo que detenerlo. Cuando Nehemías estaba avanzando, construyendo la protección de los muros en Jericó, el diablo, yo creo que fue el diablo que planeó y dio una estrategia a Sanballat y a Tobías con el fin de desanimar a Nehemías. Cuando el diablo ve que tú vas avanzando, él estudia tus victorias con el fin de implementar lo que puede ser tu debilidad. Si observamos Superman, su enemigo quiso implementar, ¿cómo se llama eso? Kryptonita, algo así, kriptonita, algo así. Eso fue su debilidad. Si nosotros no estamos conectados con el Espíritu Santo, el diablo planificará algo y si no estamos conectados, nos puede detener. Pero si nosotros estamos avanzando de la forma de Dios en nuestras vidas, venga lo que venga, nosotros seguiremos hacia adelante con Cristo Jesús avanzando. A veces la gente habla de la debilidad de Pablo y no tengo tiempo para explicar que no era una enfermedad de los ojos. Hemos sido enseñados mal. Y bueno, yo sé al decirlo, quizás no debería decirlo, porque los que han sido enseñados de esa forma, ellos, si no puedo en este momento, si no tengo tiempo para justificar lo que estoy diciendo, van a decir, no, él no sabe. Pero no fue, o sea, cuando Pablo habla de sus ojos y que los de Galacia estaban dispuestos a entregarme sus ojos. O sea, lo que tenemos que entender es que el apóstol Pablo fue apedreado. De hecho, lo mataron ahí, Dios lo resucitó y enseguida él fue para Galacia. Entonces, obviamente va a tener algunos problemas con sus ojos, pero no fue como decir una enfermedad, fue
la debilidad, y Pablo explica que la debilidad era un mensajero de Satanás que, como en la palabra exacta, que lo abofeteaba, se dice, creo que es la palabra bíblica, en cada sitio que él llegaba. Entonces, por eso en 1 Corintios 16:9, la palabra de Dios habla de que hay una puerta grande y eficaz y muchos son los adversarios. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo que unas puertas para predicar el evangelio en algún sitio se abrieron. Pero Pablo sabe, porque tiene mucha experiencia, que al pasar por esas puertas, el diablo nos juega carrito y que le iba a dar duro. Pero Pablo estaba diciendo, yo estoy totalmente dispuesto a pasar por eso. Entonces es sumamente importante. Miren, ¿qué sucedió cuando Jesús resucitó a Lázaro? En Juan 11:47 al 48 dice, entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y decían, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. No hubo. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. O sea, básicamente, mejor dicho, lo que dijeron, pero no tenían el valor para decirlo, fue, si le dejamos así, todos creerán a él y no a nosotros. Como su encanto fue ser la autoridad de la palabra, pero cuando llega el Mesías, se supone que el Mesías sabe más que tú. ¿Sí o no? Y después Juan 12, y les explico lo que estoy diciendo con estos pasajes. En Juan 12:10 al 11 dice, pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia indica que cuando Jesús resucitó a Lázaro, nadie podía negarlo. El tipo estaba muerto y creo que 4 días. Y el problema que tenían los fariseos es todo el mundo va a creer en él y no en nosotros. Y no ves, todo gira alrededor de nosotros. Yo creo que muchos de ellos también creían en él. Pero ellos querían ser protagonistas de la historia. Ellos le encantaban las alabanzas del pueblo. Qué equivocación. No hay que temerle a los hombres ni buscar su aprobación, sino la aprobación de Dios. De hecho, cuando el hombre busca la aprobación de Dios, los hombres te descalifican. Me dice, ¿qué significa? O sea, vemos que cuando María, hablando de la historia de María y Marta, cuando ella hizo lo correcto, Marta le condenaba a ella, acusaba a ella, más Jesús la justificó. Después, la misma María y Marta con Lázaro, sabe que el hermano de María y Marta era Lázaro. La misma María y Marta estaban allí y esa María, la hermana de Marta, rompió el frasco y derramó un perfume valioso sobre la cabeza de Jesús.
Y los discípulos condenaron a ella diciendo, se pudiera haber vendido eso a un precio alto para darle a los pobres. Y Jesús la justificó. ¿Qué significa? No esperes que cuando tú hagas lo correcto, que los hombres comiencen a aplaudirte, ni siquiera los creyentes. Me he dado cuenta en la vida que yo busco el propósito de Dios y hasta muchos hermanos comienzan a hablar mal de uno. Pero hay dos opciones: ser aprobado de los hombres o ser aprobado de Dios. Y en los dos casos, Jesús aprobó a María cuando la gente le condenaba. Yo preferiría ser desaprobado de los hombres, pero aprobado de Dios. Y verán un patrón ahí que muchas veces Jesús pues fue aprobado de Dios y rechazado por el hombre. Y no solamente los hombres, las autoridades judías en aquel tiempo, los fariseos. Pero ¿cuál es el punto de este pasaje? Bueno, para mí el enemigo estudia nuestra victoria. Los fariseos hicieron reunión. Y creo que en otra dimensión, esa reunión creada por los fariseos realmente fue creada por el mismo diablo, viendo cómo hacemos para detener a Jesús. El enemigo estudia nuestras victorias. Y si nosotros ignoramos sus maquinaciones, él ganará ventaja sobre nosotros. La palabra maquinaciones es poderosa. Literalmente implica estrategias mentales, planes calculados. Cuando tú vas avanzando, el diablo busca la forma de detenerte. Y si estás conectado con el Espíritu Santo, así como Dios le avisaba a Eliseo dónde estaban las emboscadas del enemigo, Dios te va a decir para que tú puedas sacar cuerpo de los planes del enemigo en tu vida. Pero tenemos que tener una comunión con Dios. No basta solamente oír lo que dicen por ahí en el Facebook de Dios. O sea, yo soy predicador de la palabra. No estoy diciendo, no, que no averigües en YouTube. Está bien. No te estoy diciendo, no, que no me oigas a mí. No, está bien. Pero lo que pasa es que yo no soy la fuente. La fuente es Dios. Tú puedes escuchar mensajes, está bien, pero eso jamás y nunca puede reemplazar tu relación, lo que viene siendo una comunión directa al Espíritu Santo en tu propia vida. ¿Por qué Adán no fue engañado y la mujer sí? Ahí dice en 1 de Timoteo 2, 13 al 14. Fácil, porque la Biblia dice que Adán fue formado primero después de Eva. O sea, y si tú lees la historia, Dios le dijo a Adán, no puedes comer de ese árbol, y después creó a Eva. Es decir, después dice, y Adán no fue engañado. Eso no es machismo. Es que Adán no fue engañado. No porque el hombre sea más sabio, sino porque el hombre escuchó directamente de Dios. Entonces uno dice, bueno, pero ¿qué culpa tiene Eva de eso? Bueno, pudo haber preguntado a Dios cuando Dios paseaba por ahí en las tardes. O sea, ellos hablaban con Dios todos los días. No sé si sabes.
Le pudo haber preguntado porque ella como que no entendió bien, porque ella fue engañada y ella agregó algo que Dios no le dijo a Adán. Ella decía no se puede tocar, Dios no decía no se puede tocar, Dios decía no se puede comer. Eso te muestra que estaba un poco confundida en algún sentido sobre lo que pasó ahí. ¿Qué estoy diciendo? Tú tienes que tener una relación directa con el Espíritu Santo. Una relación directa con el Espíritu Santo. Tan, pero tan importante. Tú sabes que últimamente estaba imprimiendo muchos libros, pero el tipo de impresora que yo tengo no está muy buena para imprimir en la red o por el Wi-Fi. La demás impresora sí, bien. Y tenía problemas porque a veces los libros faltaban páginas. Porque de repente, yo no entiendo esto bien, pero según lo que estudiaba, está en 2.4 no sé qué gigahertz, algo así, después cambia para 5 gigahertz, entonces pierde la conexión, no sé cómo es eso. Pero por cualquier cosita dejaba de imprimir algunas hojas y seguía. ¿Por qué? Porque no había una conexión directa con la computadora. Tenía que ir por el Wi-Fi, por esas señales de radio que están en el aire para llegar a la impresora. Y bueno, para un documento está bien, pero con libros me di cuenta en 2015 cuando tenía lo mismo sucediendo. Estaba conectado con el Wi-Fi y me di cuenta en aquel tiempo, así no sirve, tengo que conectar directamente con el cable. Y por mucho tiempo no fue así porque tenía otro tipo de impresora, pero como cambié de impresora porque la última se dañó, me di cuenta que esta impresora no está muy buena conectada con el Wi-Fi. Y cuando me di cuenta, es como siempre, no sé si te pasa a ti, pero es como que de repente se te revela lo que es y tú dices, "Ah, es que ya yo sabía eso, ¿por qué esperé tanto tiempo para reconocer eso? Eso me pasó en el pasado. Pero de repente se me fue revelado, no sé si por el Espíritu Santo o solamente porque me pasó en el pasado, pero pensé, ya yo sé, todo esto se derive de mala comunicación de la computadora a la impresora por el Wi-Fi. Pero si puedo yo conectar directamente de la computadora a la impresora, no fallará. Me di cuenta. Enseguida compré el cable y nunca falla más porque eso fue el asunto. El diablo siempre está planeando. Olvídalo. El diablo siempre está planeando. Él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Está buscando porque está viendo quién es débil. Está viendo qué estrategia puede usar. Y con algunos él dice, bueno, puedo buscar la forma de desanimarlo, pero ese está firme en la palabra. Pero si nos mantenemos conectados directamente al Espíritu Santo, quien vive dentro de nosotros, el diablo, nuestro enemigo del alma, no va a poder con nosotros porque tenemos victoria en Cristo Jesús. Entonces, los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Ai, usaron de justicia. Oh, perdón.
usaron de astucia. El punto es, el enemigo estudia nuestras victorias. Pero también el punto es si podemos mantenernos conectados directamente del Espíritu Santo, no solo esperando en otros, sino yo buscando por mí mismo, yo siempre andaré en victoria todos los días de mi vida. Y eso es el plan y el propósito de Dios para tu vida. Si tú nunca has aceptado al Señor Jesucristo, repite esta oración conmigo para poder así aceptarlo. La eternidad dura para siempre. No puedes arrepentirte en el infierno. Tienes que hacerlo en esta vida para esquivar ese sitio tan terrible que hay. Repite conmigo, dile: Dios, yo creo que el Señor Jesucristo es tu Hijo. Jesús, te acepto en mi corazón como mi único Salvador. Te recibo, me arrepiento. Gracias Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Saludos, bendiciones para todos.